Muy buenas tardes, ratones. Mi nombre es Ana María Romero. Bienvenidos a un programa más de Ratones de Biblioteca, un espacio para dar a conocer las investigaciones que se realizan en la Biblioteca Nacional de México. Hoy vamos a tener una charla con la doctora Ángeles Chapa, quien nos dará un recorrido musical por las publicaciones que se encuentran en el acervo de la Biblioteca Nacional. Los invitamos a quedarse con nosotros hasta el final e interactuar dejando sus comentarios o sugerencias en la parte de abajo, y al final de la charla la doctora contestará todas sus dudas o preguntas. Y bueno, antes de comenzar me gustaría presentar a nuestra invitada. La doctora Ángeles Chapa es investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas por ya hace 30 años. Es profesora de la Escuela Nacional de Música, historiadora, musicóloga, cantante de ópera y pianista. Pues bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos y adelante. Pues me da muchísimo gusto. Gracias, María. Sean todos bienvenidos. Creo que va a ser una plática pues muy interesante porque pues muchas veces consideramos nosotros que en una biblioteca, digamos, de la importancia, de la magnitud de la Biblioteca Nacional, podemos encontrar libros, documentos, fotografías, periódicos, pero no nos acordamos de la música. La música, pues, que nos acompaña todos los días, siempre un ratito tenemos tiempo para escuchar un poquito lo que nos gusta, poner un CD, qué sé yo, que está presente cotidianamente en nuestra vida, pues también lo está dentro de la Biblioteca Nacional. Y las colecciones de la biblioteca tienen realmente tesoros, cosas muy importantes que datan desde la colonia hasta el día de hoy. Entonces, les voy a vamos a ir haciendo este recorrido. Si nosotros nos llegáramos a un acuerdo de vernos allá para tener un recorrido de manera presencial, pues el punto de partida indudablemente va a ser el fondo reservado. El fondo reservado tiene colecciones muy importantes que, aunque nosotros pensemos que son de historia, de literatura, de cualquier otra índole, aún dentro de esas colecciones nos hemos encontrado con tesoros musicales realmente de muchísima valía. En primer lugar, vamos a iniciar con la llamada colección mexicana, que está depositada, como les acabo de mencionar, en el fondo reservado. En esta colección podemos encontrar obras que datan del año de 1554, realmente muy pronto, una vez que arranca la colonia. Ahí en la primera, están viendo ustedes este documento, ahorita vamos a hablar de él. Esta es un ejemplo de lo que se encuentra en esta colección y es el llamado gradual musical, gradual dominical. ¿Qué cosa es un gradual? Este es un libro litúrgico que se empleaba en el rito de la música, perdón, en el rito de la misa. Era pues un bien espiritual y su función pues era animar cada parte de la celebración. Contiene entonces salmos que se cantaban entre las partes de la misa, entre la epístola y el evangelio. Existen dos tipos de graduales: el dominical o de tiempo y el llamado propio de los santos o santorales, escritos en latín, que contienen textos y partes musicales. Alguno de ustedes a lo mejor se preguntará, bueno, ¿y por qué se le puso el nombre de gradual? Pues debe su nombre al hecho de que era colocado para su recitación en las gradas que conducían al lugar en el que se hacía la lectura de la misa, las gradas, y de ahí pues gradual. El ejemplar que existe en biblioteca es anónimo,
no se conoce el autor, data de 1576. Es un ejemplar muy bello, como ustedes están viendo, porque está impreso a 2 tintas, ahí lo pueden ver ustedes, en negro y en rojo. Se sabe que el impresor fue Pedro Ocharte, pues uno de los primeros impresores que llegan a la Nueva España. Y se encuentra también en la colección mencionada otras composiciones musicales, como por ejemplo 4 pasiones. Era muy normal durante la colonia componer sobre la pasión de Cristo, y un canto de Jeremías, que datan del año de 1604. Esta es una rara edición de Juan Navarro, otro editor, y fíjense ustedes, está considerada como el primer impreso de música en América. De allí, bueno, su valía. Esto, bueno, pues está en la Biblioteca Nacional, y pues es algo realmente que enriquece muchísimo para aquellos musicólogos o para aquellos investigadores que quieran iniciar sus estudios a partir de ese momento. Tenemos después la sección de manuscritos, es otra de las colecciones, de las secciones importantes. Aquí lo estamos viendo, que resguarda 12 códices musicales, códices corales. Ahí vean ustedes, no solamente está la música que podía ser quizá acompañada con algún instrumento, pero vean ustedes que tiene texto, es decir, esto era cantado. Son 12 códices corales que pertenecieron al Convento Grande de San Francisco. Se caracterizan igual por ser libros litúrgicos. La música profana, la música popular, va a llegar mucho más tarde, y se escribieron e iluminaron durante los siglos XVII y XVIII. Los textos, las letras que están viendo ustedes allí, provienen del breviario romano del Concilio de Trento. Acuérdense que el Concilio de Trento fue entre 1542 y 1563, pero en ninguno se encontraron inscritos los nombres de los autores musicales ni de los iluminadores. Es muy posible que lo hayan elaborado los monjes del convento, y bueno, pues no firmaban ellos lo que componían o lo que hacían. Estos libros de coro son importantes porque fueron, como les acabo de mencionar, producto de las tareas esenciales que la Orden de Frailes Franciscanos realizó en los primeros años de la conquista. La evangelización, pues, estuvo sustentada en la predicación, y pues la enseñanza era a través del canto, era a través de la música. Ese fue el lenguaje primario que se estableció para poderse entender. ¿Y por qué otra razón? Porque el México prehispánico realmente fue musical por excelencia. Entonces, cuando llegan los frailes, pues se dan cuenta de la musicalidad de los indígenas, y esa fue la puerta que se abrió para empezar a evangelizar. En un punto importante es considerar la hipótesis de que el Convento Grande de San Francisco abrigara pues un taller de libros manuscritos que atendiera justos las propias necesidades de los monjes, y pues ellos elaboraron todos estos libros litúrgicos. Otra de las colecciones importantes en la biblioteca, pues es el Fondo de Origen, ni más ni menos.
que está integrado por importantes manuscritos e impresos, encuadernados en volúmenes de pergamino, y brinda al estudioso interesado en la música la siguiente ejemplo que vamos a ver, si lo puedes pasar, que es exactamente la tablatura musical. Ustedes están viendo aquí una grabación que ya se hizo de esta tablatura porque, bueno, no tuve yo a la mano el documento no estamos sin asistir a la biblioteca, pero esto ya fue grabado. ¿Qué cosa es una tablatura? Es un manuscrito del siglo XVIII, que se encuentra en el fondo de origen, copiado hacia el año de 1740. La tablatura es una forma simplificada de escritura musical, especial para ciertos instrumentos de cuerda, en este caso, precisamente la guitarra. Y la primera data del año 1300. La que se encuentra en nuestra biblioteca, que es la copiada en 1740, ¿qué contiene? Pues una serie de danzas propias de la época, danzas profanas, como una jota, desde luego españolas, un fandango, folías, zarabandas, rigodones, tarantelas y seguidillas. Ajá. Es pues lo que tocaba la vihuela española, que es el antecedente de la guitarra actual como nosotros la conocemos. El puente entre el siglo XVIII y el siglo XIX lo establece la obra musical de uno de los compositores mexicanos más importantes, que fue Ignacio Jerusalén, denominada a la Milagrosa Escuela. Si nos puedes hacer el favor de poner la siguiente. Esto lo pueden ustedes encontrar así tal cual, es un CD de una investigación de un compañero investigador del instituto, que encontró pues esta música, se grabó, y aquí la tienen ustedes. ¿Qué es lo que contiene esta obra a la Milagrosa Escuela? Contiene una serie de cantos festivos dedicados ni más ni menos que a la Real y Pontificia Universidad de México. Entre ellos encontramos un villancico, un aria profana. Ya estamos hablando de lo que yo hace un momento les comentaba, ya está aceptada pues la música profana, y algunos salmos, y está compuesta para voces solistas y con acompañamiento de coro. Dentro de la colección mexicana, si nosotros damos el paso hacia el siglo XIX, ahí también en el fondo reservado se encuentra el álbum musical. Si nos haces favor este álbum musical lo compuso la cantante Ángela Peralta, esta gran cantante por ahí está, creo que un poquito más adelante, está la portada del álbum musical, ni más ni menos. La gran cantante, la gran diva mexicana del siglo XIX, Ángela Peralta, una mujer realmente muy talentosa, que compuso 19 piezas para canto con acompañamiento de piano, y también para piano solo.
El ejemplar que tenemos aquí, cuya portada aparece, refleja el espíritu de la época, del siglo XIX, del romanticismo pleno. El ejemplar, pues tiene toda la influencia italiana, porque bueno, ya sus primeros estudios pues los hizo en la Ciudad de México, después fue a España, después fue a Italia, pero la verdad, lo que ella va a componer, pues va a tener las tendencias italianas de toda la música de la época, sobre todo de la ópera, que fue muy importante. Las composiciones están enmarcadas en una bella portada, también a dos tintas. Pues tiene alegorías propias del romanticismo de la época y pues un retrato de la cantante en la plenitud de sus 30 años, situación que hace que pues sea realmente un impreso, un documento gráfico realmente interesante. Este álbum inició su circulación en enero de 1874 en entregas semanales de 4 páginas, aquí lo tenemos, y la colección completa es de 19 piezas, como ya les había yo mencionado, para piano y canto, con acompañamiento de este instrumento. Predominan las llamadas piezas musicales de salón, como mazurcas, valses, polcas, galopas, romanzas, y todas ellas pues de la autoría de la cantante. También en el fondo reservado hay una colección muy importante que forma parte de la primera corriente nacionalista de la música mexicana, y una de las colecciones sobre folclore más ricas que existen, yo considero, en la Biblioteca Nacional. Se trata de la colección que perteneció al gran musicólogo mexicano Vicente T. Mendoza, y pues el conjunto ofrece una gama de posibilidades musicales en todas sus vertientes, y pues de correspondencia, de obras que le hicieron llegar también destacados músicos, folclorólogos, musicólogos nacionales y extranjeros. También hay composiciones propias y sobre todo él recorrió todo el país haciendo su recopilación folclórica, y pues encontramos música popular, digamos, ¿no? Ya para, como danzas, sones, coplas, corridos, romances, y él ordenó posteriormente toda esa recopilación que hizo durante años y años para conformar sus obras realmente de gran valía, como el romance español, el corrido mexicano, panorama de la música tradicional de México, los aires nacionales del estado de Hidalgo, la canción mexicana, la lírica narrativa de México, entre otras. Realmente en esa vertiente no se ha podido, estamos viendo ahí, por ejemplo, la portada de aires nacionales, pues el nacionalismo se intensificó, fue mucho más importante ya hacia el siglo XX, pero respecto de folclore, nadie volvió a hacer lo que hizo Vicente T. Mendoza. De ahí el valor de la colección que pues está en el fondo reservado de la biblioteca.
como les digo, pues el maestro Mendoza difundió durante toda su vida el folclore mexicano y realmente México se convirtió en la cuna de otro tipo de músicos latinoamericanos para conformar importantes trabajos de investigación. Si nosotros nos salimos del fondo reservado de la biblioteca, la segunda sala de importancia en la biblioteca, pues es la fonoteca. Digamos, hacia el año de 1980 se crearon en el recinto Biblioteca Nacional una serie de salas especiales que resguardaran determinado tipo de colecciones en una X temática. La fonoteca entonces protege bibliografía musical, diccionarios musicales, enciclopedias de la música, partituras, grabaciones de música mexicana clásica, folclórica, popular. Y actualmente se ha ido enriqueciendo a partir de 1980 y cuenta con importantes colecciones como la de música hispanoamericana, que reúne alrededor de 300 títulos de música llamada de género chico, opereta y zarzuela, en ediciones españolas y mexicanas del siglo XIX y el siglo XX. Otro de los fondos importantes que resguarda la fonoteca de la Biblioteca Nacional es la denominada de propiedad literaria. Es muy probable que se le haya asignado este nombre aquí estamos viendo, el tipo de partituras que pueden encontrarse en la fonoteca. Publicado el 3 de diciembre de 1846, en donde el Ministerio de Instrucción Pública controlaba todo lo que eran los ejemplares musicales que se depositaban en la Escuela de Bellas Artes y en la Sociedad Filarmónica. Entonces, por eso se le llama esta colección de propiedad literaria. Tiene aproximadamente 1,366 partituras para voz y piano, sobre todo de música popular mexicana en un 90%, y un poquito de música sudamericana, digamos que en un 10%. La temporalidad que cubre abarca de 1895 a 1960 aproximadamente. Y los géneros musicales pues son los de música popular, como sones, bambucos, canciones, aires, corridos, habaneras, himnos, jarabes, etc. La riqueza también de la sala fonoteca no solo radica en sus colecciones, sino en una cantidad de partituras sueltas, digamos, que no forman parte de ninguna colección en especial. Y se trata de géneros que florecieron durante el siglo XIX, como por ejemplo, estamos viendo aquí el drama lírico Atzimba de Ricardo Castro, que pues es uno de los compositores más importantes que conformaron el puente entre el siglo XIX y el siglo XX. Durante el siglo XIX y en estas partituras que no pertenecen, digamos, a ninguna colección, pues vamos a encontrar a través de ellas la afición de la sociedad, pues por cantos y bailes que de corte mestizo y criollo, para hacer, digamos, un contrapeso entre la gran cantidad de música popular que llegaba de España, sobre todo como ya les mencioné hace un momento, como la zarzuela. Y pues contra las seguidillas, fandangos y zapateados, pues empezaron los compositores a componer jarabes, canciones, jaranas, guapangos, aires, ¿no? Y precisamente es lo que conforma, digamos, este cúmulo de música que tiene la fonoteca.
Por ejemplo, se pueden encontrar jarabes, pues tan conocidos como el palomo, el durazno, los enanos, el atole, que no solamente son importantes por el contenido musical, sino por la belleza de las litografías. Vean, por ejemplo, aquí lo de Atzimba. Y vemos entonces durante el siglo XIX la llegada pues, de importantes casas editoras de música, como la Casa Wagner y la Casa Nagel y sucesores, que se convirtieron pues, en las primeras empresas mercantiles para que se difundiera la música que se componía en México. No solamente de compositores extranjeros, sino de músicos mexicanos ya de reconocido prestigio, como Julio Ituarte, Gustavo Campa, Felipe Villanueva, Ernesto Elorduy, Ricardo Castro, que conformaron la llamada Escuela Pianística Mexicana, con las características propias de nuestra música nacional. A partir de la última década del siglo XX, la Biblioteca Nacional pues ha mantenido entre sus prioridades pues la recopilación de otro tipo de música, no solamente impresa, sino, por ejemplo, grabaciones. Hay una colección muy importante de grabaciones de 78 revoluciones en un estado verdaderamente excelente. Sobre todo, pues las llamadas en fonotipias. Una fonotipia, digamos, pues es un incunable sonoro, por así decirlo. Es decir, fueron las primeras grabaciones que se hicieron de ópera. Encontramos pues a los grandes cantantes rusos, italianos, y pues son de 78 revoluciones, pero es una colección muy interesante que está realmente en perfecto estado. Bueno, hacia la Revolución Mexicana, ya entrado el siglo XX, 1910, encontramos ya la música de corte nacionalista, encabezada pues, por Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez, Candelario Guízar, que pues realmente pusieron en un primer nivel la música mexicana, con base pues en los ritmos secuenciales prehispánicos, y pues gracias a ello se enriqueció muchísimo nuestra música. Estamos ya casi por terminar nuestra plática, pero sí quiero darles dos datos más, que en el fondo reservado de la Hemeroteca Nacional hay una colección extraordinaria de periódicos musicales, como por ejemplo el periódico Filarmónico, que se convirtió en el boletín de la Sociedad Filarmónica Mexicana, el Instructor Filarmónico de 1842, La Armonía, que fue una revista quincenal de 1867, que van a publicar la Gaceta Musical también, donde se van a encontrar estudios musicales muy importantes y música también popular. Esa es una digamos, una beta que hay que estudiar, que hay que conocer, que hay que entresacar, sobre todo, bueno, pues esa música que se dio a conocer pues a través de los periódicos de la ópera. Yo quisiera que regresáramos ya por último al fondo reservado donde iniciamos nuestra charla, porque allí se encuentra entre los libros raros y curiosos la obra musical de Julián Carrillo. Julián Carrillo fue el que inventó, por decirlo de alguna manera,
el llamado sonido 13. Es difícil poder expresar, es un poquito complicado poderles explicar, digamos, en un momentito lo que fue el sonido 13. Él fue un gran compositor, eh, violinista destacado, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y les doy el dato para que terminemos escuchando un poquito de lo que es el sonido 13. El maestro Carrillo contaba que durante sus años de estudiante, en la clase de acústica, que es una materia que todos los músicos llevamos, el maestro explicó que cuando se divide por la mitad una cuerda tensada hacia la mitad, se produce, si nosotros la jalamos, una octava. Quizá no lo entiendan en este momento. En 3 partes, la quinta de ese primer sonido, y él se quedó profundamente impresionado. Cuando llegó a su casa, comenzó a dividir las cuerdas de su violín, tal y como el maestro lo había hecho en clase. Pero cuando su dedo ya no pudo dividir más la cuerda, decidió usar una navaja pequeña para dividir lo poquito que quedaba de cuerda. Y fue cuando empezó a escuchar lo que se llama microintervalos. De ese experimento surgió más tarde los principales postulados, él es el autor, del llamado sonido 13. En 1922 empieza ya mundialmente hablando un periodo microtonal derivado de estas investigaciones, y este sonido 13, en el sentido literal de la palabra, fue el primero que rompió el ciclo clásico de los 12 sonidos existentes hasta ese momento en la música. Hasta la distancia de un 16avo de tono. Es algo que verdaderamente difícil de poder enseñar, de poder explicar. Bueno, lo que vamos a escuchar ahorita, espero que lo puedan apreciar, pues es un pedacito de una obra justo de Julián Carrillo que se llama Preludio a Colón y que fue compuesta en 1925. Vamos a escuchar. Los microtonos, pues el sistema microtonal lo puede hacer la voz humana. Lo que escucharon ustedes es una cantante. Y pues espero que les haya gustado esta charla. Pues es solamente una
probadita de grandes cosas que tenemos en la Biblioteca Nacional, que ojalá y bueno, cuando volvamos a la normalidad se puedan acercar, vale la pena, hay cosas realmente muy, muy interesantes. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Se interese? Muchas gracias, doctora. De verdad, pues no solo fue un recorrido musical por la Biblioteca Nacional, sino por la historia de la música en México. De verdad, muchas gracias. Me atrevo a decir que la doctora Chapa es una de las que mejor conoce el acervo musical de la biblioteca. Ya vieron ustedes lo rico que es el fondo reservado y nuestro acervo contemporáneo también. Vamos a ver si hay algunas preguntas. Nos dice Yazaret Hernández, ¿existen documentos de este tipo anteriores a la llegada de los españoles? No. ¿No? No. Y también ella misma pregunta que si estos documentos están digitalizados. Algunas cosas sí, pero más de siglo XIX, siglo XX. Pero vamos, algún investigador interesado, pues en la Biblioteca Nacional, bueno, no está negado el que puedan revisar esta documentación. Si a la persona se le interesa, se le puede digitalizar, el servicio existe. Sí se puede hacer, desde luego. Bueno, Víctor Alfaro dice que gracias por compartir una parte de la riqueza cultural y musical de México. Enhorabuena. Ojalá sirva para despertar inquietud e interés a muchas personas. Y bueno, una persona que dice que llegó tarde, las pláticas le aprovecho para comentarles que se quedan en nuestro Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Y bueno, hay otros comentarios felicitándola. Muchas gracias a todos por su participación y a usted, doctora, por habernos acompañado. Pues los invitamos la próxima semana a las 6 de la tarde. Tendremos una charla más en Ratones de Biblioteca y nos va a acompañar Lilia Vieira, quien nos hablará sobre el cuatrienio de Manuel González. Y bueno, me despido, no sin antes invitarlos a consultar nuestro sitio de internet para que conozcan nuestra oferta académica y cultural, www.bnm.unam.mx, y los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Vayan a la biblioteca, vale la pena, hay cosas realmente muy, muy, muy interesantes. Les agradezco muchísimo su atención, para mí realmente fue un placer, y gracias a Ana María y gracias a Cuauhtémoc, que por allá está. Gracias, hasta luego.